higuera bien larga. ¿Qué significa inescrutable? ¿Qué quiere decir esa palabra? Inescrutable quiere decir que no se puede, esa es un sinónimo, insondable, no se puede medir, no se puede conocer. Su grandeza es inescrutable, inalcanzable, incomprensible. Alaba a Dios. Hay poder en el Dios que tú sirves. No hay por qué temer. Aleluya. Servimos al Dios Todopoderoso. Vamos ahí los que tienen Biblia pueden, gloria al Señor, leer desde su escritura, y si desea puede ir leyendo más adelante en las explicaciones que vamos a hacer de esta escritura. Vamos a leer desde el versículo 1 al 7 y luego continuamos con lo demás. Dice segunda de Timoteo 1, del 1 en adelante: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones, noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti, por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Cuánto dicen amén? Muy bien, gloria a Dios. El versículo 1 de segunda de Timoteo, en el versículo 1 dice: Pablo, apóstol de Jesucristo. Primeramente, esta carta, porque la palabra epístola significa simplemente carta, que él enviaba a las iglesias o a hermanos, en este caso a Timoteo. Esta fue la última carta que él escribió desde la cárcel, porque ya pronto iba a ser un mártir de Jesucristo. Ya se acercaba el tiempo en que iba a perecer, iba a ser decapitado por causa de la palabra. Y lo interesante es que él sabía esto. Ya Dios le había revelado que pronto iba a partir y cómo iba a morir. Dios no hace eso con todo el mundo, ¿sabe? Pero hay ciertas personas en su reino que han tenido esa información, donde Dios lo ha citado, le ha dicho: te vas pronto, prepara tu casa, pon en orden tu vida. En otras palabras, vengo por ti. Así es Dios. Esos son misterios de Dios, porque la lógica humana dice: oye, pero no debió un hombre como un hombre tan usado por Dios como el apóstol Pablo, ¿no debió el Señor mandar una limusina como hizo así con Elías, un carruaje de carro de fuego? Vámonos, mismo. No, cortándole la cabeza es que te vas. What? Yes. Bueno, Dios con un siervo hizo una cosa y con otro hace otra, y a cada quien se lo lleva como él quiere. Pero la muerte de los mártires, aunque humanamente hablando parece pérdida, en el mundo espiritual es una honra y alabanza para Dios. Misterios del reino de Dios. Porque la lógica humana me dice a mí, la lógica de la carne me dice a mí que un hombre como Pablo debería ser un superhéroe, un invencible, que no le entren las balas. De tan lleno de Dios, con tanto poder, con tantos milagros que hizo.
Esa es la lógica humana. Pero en el reino de Dios esto no es así como en Hollywood. No. Aquí esto es espiritual. Y el cuerpo es simplemente una casa donde Dios nos permite vivir. Y el mismo Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribe y dice que si este tabernáculo terrestre, esta morada, esta casa, se deshiciere, tenemos preparado en los cielos de parte de Dios una morada. No está hablando de una casa, una mansión allá arriba, está hablando de un cuerpo nuevo. Porque recuerda, está hablando de este cuerpo como morada, tabernáculo, que un tabernáculo es una tienda de campaña. Eso es todo lo que es el cuerpo humano en esta vida. Y por eso Jesús dijo, no le tengan miedo a aquellos que matan el cuerpo, pero no pueden destruir tu alma. Alabado Dios. No pueden meterse allá adentro. Ahí es donde Dios, solo Dios tiene autoridad. Alabado sea el Señor. Y entonces él está escribiendo esta carta como una despedida y dando instrucciones finales a este siervo de Dios llamado Timoteo, que era pastor en la iglesia de Éfeso. Y él se introducía siempre declarando el llamado de Dios sobre su vida. Él era apóstol de Jesucristo, y aquí él declara y especifica que es por la voluntad de Dios. Él no se puso él como apóstol. Dios lo llamó al ministerio y le dio esta tarea. Dice a Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de nuestro Señor Jesucristo. Cuando se escribe una carta, se hace un saludo. Esta es la introducción. Él está saludando a su compañero de milicia en la fe. Pero lo que Pablo escribe siempre es con propósito, es dirigido por Dios. Así que en este saludo hay instrucciones para nosotros. Hay sabiduría. Porque Él le da una bendición. Él le desea estas bendiciones a su hijo amado en la fe. Gracia, misericordia y paz. Tres cosas importantísimas. Porque la gracia de Dios nos da a nosotros el poder para vivir el Evangelio. Nadie puede ser cristiano sin la ayuda de Dios. Punto. Nadie. No hay aquí alguien tan fuerte que no necesite de la misericordia de Dios para poder caminar en la palabra de Dios. Y por eso lo primero que Él le desea es gracia. Que Dios le dé la gracia de mantenerse firme, de obedecer sus mandamientos, de cumplir con el ministerio que Dios le ha dado. Gloria a Dios. Pero si Timoteo necesitaba gracia, si Pablo necesitaba gracia, yo estoy... No se imagina. Nosotros en este tiempo que nos ha tocado vivir, estamos de emergencia. Necesitamos siempre decir, Señor, dame de tu gracia cada día más para poder mantenerme en pie, para no perder la fe. Amén. Gloria a Dios. Para seguir confiando en ti, para conocer tu camino, para poder agradarte. Porque yo creo que la meta principal de una persona cuando ya hemos nacido de nuevo, cuando ya hemos llegado a conocer quién es Dios, ya lo que debe seguir de ahí en adelante es buscar conocerle más y agradarle en todo. Porque si agradamos a Dios, estamos en obediencia. Punto. Y dice aquí que esta gracia, misericordia y ¿qué más? Paz. No se deje robar la paz que Dios le ha dado. Amén. Porque el enemigo te la va a querer robar. Pero Dios te ha dado armas poderosas para pelear y mantenerte en paz. Aunque parece irónico. Pero la pelea contra las fuerzas del mal no te roban paz.
te dejan abundar en paz. Gloria al Señor. Y Dios te da esa autoridad a través de la palabra de Dios. Estas tres bendiciones vienen de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Versículo 3 y 4 dice: doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores. ¿Con qué? Con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Él da gracias a Dios y él especifica y dice que sirve al Señor desde temprana edad, porque gloria a Jesús. Bueno, Pablo tenía una confusión. Él creía que servía a Dios y que hacía bien cuando perseguía a la iglesia, porque él se crió en el judaísmo y se mantuvo fiel lo más que pudo a las leyes de la palabra, pero no se daba cuenta que ya el Mesías había venido, y ese Mesías era Jesucristo, ¿no? Y luego perseguía a la iglesia sin saber que estaba peleando contra Dios. Pero luego él mismo explica en otra escritura que lo hacía por ignorancia. Él no sabía, él creía que estaba atacando a una secta falsa, una religión contraria a la palabra de Dios y el judaísmo. Pero él dice que él ahora mismo, en ese tiempo en que le tocó vivir y conocer a Dios, él sirvió al Señor con limpia conciencia. Y ahí hay que hacer una pausa y meditar en esas dos palabras. Primeramente, alguien que me dé una palabra que explique, que nos diga el significado de la palabra conciencia. ¿Qué es conciencia? Para mí, limpia conciencia es cuando tú estás fuera del pecado, estás haciendo la voluntad de Dios. Bueno, esto ya está bien, está explicando el concepto de limpia conciencia, pero antes de entrar ahí, continuar ahí, ¿qué es conciencia? La conciencia es, por ejemplo, es con un entendimiento deseado, con algo que nace, tú sabes, con un entendimiento, con un conocimiento. Esa palabra es una palabra muy parecida, muy clave, entendimiento, ok. Conocimiento. Primero aquí y luego atrás, sí. Para mí es como una persona que no tenga de qué arrepentirse. Bueno, No tiene como estamos volviendo al concepto del que tiene limpia conciencia, pero quiero definición de conciencia allá atrás. Mira, la conciencia es lo que confronta a todo ser humano. Cuando el ser humano Con un sentido, habla de un sentido. Sí, todo deja que termine, hermano. Cuando el ser humano es confrontado por su conciencia, cuando sabe que su conciencia no está limpia, que está, Sí. que sabe que no está bien, entonces la conciencia le habla y lo confronta y lo redarguye. Amén. Porque sabe que está mal. Amén. Dígame. Para mí es, porque yo he escuchado a mucha gente que le dice, mire, ese no tiene conciencia, es un inconsciente. Tiene sentimiento. Para mí es algo que es tener su mente positiva y limpia, pura, delante de Dios, es todo lo que tiene. Ok. Mente, recuerdos del pasado, del presente, memoria. una letra. Ok. Por último. Ok. Sí, ok. Conciencia para mí, creo, no estoy equivocado. Conocimiento, Ok. consciente. Muy bien. Dígame. La conciencia que todo hombre tenemos, eso la campanita que tenemos ahí adentro, que cuando bien. entramos algo, Eso de es eso sentido, no redarguye, ¿verdad? sí. No dice, porque la palabra también dice que mucha gente van a ser allá cuando estemos delante del trono blanco, juzgados por su conciencia. Muy bien. Bueno, muy bien. Ha habido muchas definiciones y opiniones que están muy buenas y que van
la idea de lo que significa esta palabra. Primeramente, la conciencia está en el espíritu del ser humano, es una voz interior, es un juez interno que le aprueba su comportamiento o lo condena. Por eso es que el que se siente acusado por la conciencia es porque tiene ese juez interior que le está diciendo, esa voz interna, no has actuado bien, tú has ofendido al hermano, tienes que ir a pedir perdón. Es como, dice aquí la hermana, es como una alarma también, porque cuando vas a hacer algo que está mal, hay un alerta roja, que no es con palabras, no hay nada audible que te está hablando, pero sí percibes, hay algo en tu interior, sentir íntimo. sí, que te va guiando, te va indicando lo que es de acuerdo a la Biblia o desacuerdo a la palabra, a la voluntad de Dios. Te deja saber, gloria a Jesús, si estás mal o bien delante de Dios. Ahora debemos aclarar. Aquí está hablando un hombre que fue regenerado, nació de nuevo, y su espíritu, alma y cuerpo fueron lavados en la sangre de Jesús. Lo que quiere decir que la conciencia de él opera a un nivel diferente de aquella persona que no sirve a Dios y que quiere justificar sus pecados. Cuando una persona viene e ignora la conciencia, todo ser humano. A ver, la hermana Andrea dijo algo interesante acerca del decir que alguien no tiene conciencia. Bueno, eso se dice de aquella persona que actúa sin ningún remordimiento por el daño que le hace a otro. Pero esa persona no es que nació sin conciencia, sino que perdió toda sensibilidad. Es decir, que llegó a un punto en su vida donde ignoró esas alarmas, esas direcciones, y se endureció su corazón de tal manera que no le importa nada ni nadie, sino satisfacerse a sí mismo, complacer sus deseos pecaminosos. Ahora bien, hay otros misterios acerca de la mente, del espíritu del hombre que tenemos que indagar y estudiar, porque cuando se trata de hablar de problemas de un psicópata, que es alguien que no tiene ninguna sensibilidad social, ni le importa el sentir de las otras personas, esas son cosas aparte. Pero aquí estamos hablando ya de personas normales que tienen una conciencia, pero está cautiva por el pecado, por las fuerzas del mal. Aún así, oiga bien lo que estoy diciendo, no todo el mundo está totalmente cautivo en su conciencia. Hay personas que pueden ser insensibles en el trato a los demás, pero tienen un freno hasta cierto punto. Saben que no pueden pasar ciertos límites. Y aunque no tengan conciencia para algunas cosas, para otras cosas sí, sienten que está mal y se controlan y dicen, yo considero que no debo hacer ese tipo de cosas. Ahora, en Cristo Jesús, al venir al Señor, ¿qué hace Jesucristo? Todos venimos con una conciencia que nos señala y nos dice algo, y esto es para todo el mundo. Todo el mundo tiene una señalación importante que nos dice que hay cuentas pendientes con Dios, que hay que arreglar, que por cuanto todos pecaron, fueron destituidos de la gloria de Dios. Todo el mundo nació bajo esa maldición del pecado por causa de Adán y Eva.
no hay escape. Pero Dios proveyó el escape. ¿A través de quién? De Cristo. Él dijo, más el regalo de Dios es que vida eterna. Ok. Entonces el Señor, ¿qué hizo? Cuando vinimos a Él, cuando pedimos perdón, cuando venimos a Jesús, cuando confesamos que Él es el Salvador, Él nos hace nacer de nuevo y con la sangre derramada, con su sangre limpia, eso es, limpia todo nuestro ser, incluyendo la conciencia. Empezamos a caminar con una conciencia limpia por la obra que Él hizo en nosotros. Y nuestro trabajo es que descansar en Dios, vivir por fe. ¿Ven? Parece contradictorio que yo diga trabajo y luego descanso, pero el Evangelio es así. Él dijo, vengan a mí los trabajados y cargados y yo les haré descansar. El Evangelio es reposar en la obra, en la labor que hizo Cristo. Y luego, oiga esto, entonces nos mantenemos como atentos a la voz de la conciencia. ¿Verdad? Porque ya me limpiaron la conciencia y ahora, ¿qué debo hacer? Simplemente dejarme dirigir del Espíritu de Dios, que va a utilizar ese órgano espiritual que Él puso en nosotros. Él va a utilizar la conciencia ahora con perfección, con dirección directa. Porque no solamente eso, mientras más tú y yo estudiamos la palabra, leemos la palabra, ¿qué va a hacer Dios? Nos va a instruir en lo que es agradable a Él, nos va a dejar saber su voluntad, nos va a indicar en dónde debemos cambiar, nos va a decir qué es lo que Él quiere de nosotros, nos lo deja saber dónde, aquí en el Espíritu. Esto es en el interior. Dios va trabajando, la palabra va cambiando nuestros corazones. A veces es tan profundo el asunto. Estudiando la Biblia, de buenas a primeras, en el Espíritu puedes sentir cuando el Señor te dice, hay rencor en tu corazón, tienes que perdonar, aún no has perdonado una vida. Y el Señor te deja saber, y uno sabe, Dios me está hablando, porque ahora estamos sensibles en la conciencia para conocer más y más la voluntad de Dios. Amén. Dice Él que Él da gracias de que sin cesar, dice, me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo. ¡Wow! Timoteo lloraba por el apóstol Pablo, pero era en intercesión y en un deseo también personal de que como ese era el padre espiritual que lo había instruido y que estaba en la cárcel, a ellos les dolía el hecho de que este siervo de Dios estuviera en prisión, y él tuvo que en otra ocasión, ¿verdad?, decir, la palabra de Dios no está presa, ¿no? Así que gozo. Aquí dice que también él deseaba ver a Timoteo, se acordaba de sus lágrimas, y luego dice él, esto es lo que le viene a la memoria mientras él está en esa cárcel, en ese lugar de tanto dolor. Dice, yo me adelanté, ignoren ese versículo, dice el 5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual, versículo 6, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Te aconsejo, dice este siervo. El deseo de Dios para sus siervos, sus ministros, para cada uno de nosotros.
Porque a cada uno fue repartido un don, dice la Biblia, por lo menos uno, aunque otros tengan más. Pero todos tenemos dones. ¿Cuál es su don? Usted debe saberlo, y si no lo sabe, tiene tarea de preguntar. El Señor le va a dejar saber. Pero cuando sabemos cuál es el don y luego lo dejamos morir, ¿a quién le toca avivarlo? A Dios. No, dice aquí, aviva tú. Tú eres, tienes que avivarlo. Aleluya. Te aconsejo que avives. No le digo, ve a orar y dile al Señor que te lo avive. No, tú, muévete, sacúdete de ahí. Deja la vagancia, ponte a trabajar. Muévete. Actívate. ¿Qué es la palabra avivar? Significa... Poner por obra. Encender. Eso es un medio, sí, se puede avivar el fuego, y eso. Porque está hablando, aviva el fuego. Pon por obra, poner por obra. Cuando uno aviva algo, es algo que está por morirse ya y necesita vida nueva. Poner por obra. Si voy a avivar el fuego de una fogata, esos tizones que están ya convirtiéndose en ceniza, necesitan que yo traiga leña nueva. Santo. Que sirva de combustible y encienda la llama. Si yo veo que el fuego del Espíritu de Dios se está apagando en mí, yo necesito traer combustible, que es el aceite de la unción, encender mi lámpara, llenándome de la presencia de Dios. Es trabajo que me toca a mí, meterme en ayuno, en oración, en búsqueda y pedirle al Señor, enciéndeme, avívame, lléname de fuego. No quiero ser un muerto espiritual. No quiero andar en mortandad. Quiero vida nueva, quiero poder para poder cumplir tu voluntad. Gloria a Dios. Y a mí me gusta el consejo, como Pablo le habla, te aconsejo. Aunque él tiene autoridad de decirle algunas cosas más fuertes quizás, no, él es un siervo humilde, dirigido por Dios. ¿Y cómo nos habla Dios? Con amor. Santo, gloria a Dios. El Señor no nos viene a dar con una vara, no, nos dice, mi hijo, te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. Aviva ese fuego, avívalo. Es decir, que actívate en ese don que Dios te ha dado. Y si el don era la predicación, la enseñanza, era necesario avivar ese fuego. Si el don que Dios te ha dado es orar por los enfermos y se va apagando y ya hace mucho que no visita a los enfermos, hay que avivar ese fuego, hay que moverse en actividad. Porque el fuego de Dios que Dios nos ha dado en ese don no es para nosotros deleitarnos en él, es para servir. Es para darle vida a otros que se están muriendo. Es para llevar a otros que necesitan este evangelio. Es para que Dios nos use como instrumentos de honra que sirvan de salvación a los perdidos. ¿Cómo recibió Timoteo este don? Por la imposición de las manos de Pablo. Quiere decir por las oraciones que Pablo le hizo a él. En la iglesia primitiva había un don muy especial, que era el don de imposición de manos que tenían los apóstoles. Este don consistía en que el apóstol oraba por aquellos que no tenían el bautismo del Espíritu Santo y podían recibir ese regalo de Dios y recibían esa bendición. Pero también este don de imposición de manos era utilizado por los apóstoles ¿para qué? Para investir de autoridad a otros para que fueran a la obra de Dios, a aquellos que debían ser misioneros, evangelistas, maestros, pastores. Con el don de imposición de manos, el apóstol venía, a ver, los profetas,
y oraba. Ponían su mano sobre la cabeza de los siervos. Al imponer las manos, wow, había algo importante, había una transferencia de poder. Porque en la imposición de mano hay transferencia. Por esto es que no debes permitir que todo el mundo ore por ti. Tienes que tener discernimiento espiritual. ¿Para qué? No vaya el enemigo a engañarte y en vez de recibir bendición, recibas opresión, carga, problemas. No, cuidado con eso. Pero eso es un tema para otro día. Dice aquí, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Por qué le dice esto? Parece que en Timoteo, porque recuerda, el Espíritu está revelando la necesidad. Él está dejando saber, aviva el fuego, indicando como que quizás Timoteo estaba intimidado, no estaba ministrando, y había quizás timidez, cobardía. Y él tiene que decirle, oye bien, tú vas a avivar ese fuego que has recibido con la imposición de mis manos. ¿Por qué? Dios no nos ha dado espíritu de cobardía. No te acobardes, no te intimides, no tengas miedo a que te persigan. No tengas miedo porque me veas aquí preso. Tienes que estar dispuesto a padecer. Dios no te ha dado espíritu de cobarde. Es el Espíritu Santo de Dios que está en ti. Un espíritu de autoridad, de valentía, para predicar la palabra. Es un espíritu de poder que viene del griego dunamis. El poder en este término es un poder explosivo. Es una potencia de Dios que estremece, que mueve, gloria al Señor, que transforma. Dios a ti y a mí nos ha dado también un espíritu de amor. Y cuando el amor de Dios está en nosotros, ese amor nos mueve, nos activa. ¿Para qué? Para ministrarle a las almas. Porque por amor a estas almas queremos llevar el Evangelio. Cuando también estamos en Cristo, hemos recibido el Espíritu de Dios, que es de dominio propio. Uno de los frutos del Espíritu es el dominio propio. ¿Qué es dominio propio? Es tener sujeción de sí mismo. Es tener un freno que controla. No somos caballos de boscado. Tenemos control en la lengua, en todo el cuerpo. Dice Santiago que si controlamos la lengua, todo el cuerpo está controlado. Amén. Aleluya, gloria a Dios. Es tan difícil controlar la lengua que si controlas tu lengua, todo tu ser está bajo sujeción. Hermano, pero ya la misma Biblia dice que es difícil controlarla. Bueno, por eso hay un fruto que se llama dominio propio. Es el poder de Dios que nos va a dar la fuerza para controlar todo nuestro ser. ¿Controlarlo de qué manera? Es decir, frenar los apetitos pecaminosos de la carne, que luchan y batallan contra el alma. Por tanto, no te avergüences. ¿Ven cómo se conecta una cosa con la otra? Cobardía a veces viene por causa de ¿qué? De vergüenza. Vergüenza, ¿qué dirán de mí si predico, si hablo, si me ofenden? Bueno, que te ofendan, porque Jesús fue ofendido. ¿Acaso somos mejores que el Señor? Jesús mismo tuvo que decir, oye lo que dijo Cristo, el siervo no es mayor que su Señor. Bástale al siervo ser igual. En otras palabras, si tú eres un siervo,
Lo más que puedes esperar es un día a ver si llegas a ser igual a tu Señor. Pero no puedes ser superior a tu Señor. Y si en el árbol verde, Cristo, se hicieron estas cosas, ¿qué no se hará en el árbol seco que somos tú y yo y las ramas secas? En otras palabras, que el ser perseguido, criticado, maltratado por causa del Evangelio debe ser un honor, porque a mi Señor le hicieron mucho más. Así que voy a recibir una gran honra con padecer, sufrir por la causa de Cristo. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino que dice ahí, participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios. Según el poder de Dios, es ese poder de lo alto que nos permite participar de las aflicciones. Noten que él aquí dice, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, pero también dice, ni de mí. ¿Por qué? Porque estaba preso. No está en una posición de honra, de gloria, humanamente hablando, pero en lo espiritual sí. Era una gran honra que estuviera en cadenas por causa de Cristo. Porque era una honra. Él estaba ofrendando su vida por causa del Evangelio. Y esto es una ofrenda de amor al Señor. Y dice, participa de las aflicciones por el Evangelio. En el Evangelio hay aflicción, pero no hay por qué temer a sufrir. Porque la presencia de Dios viviendo en nosotros, la comunión con Dios, va más allá de cualquier aflicción. Cualquier persecución que venga contra la iglesia no se compara con el gran beneficio de tener a Dios viviendo dentro de nosotros. Aleluya. Aleluya, gloria a Dios. Dice, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús, antes de los tiempos de los siglos. La gracia que nos fue dada en Cristo Jesús. Oye, ¿cuándo fue que nos la dieron? Antes de los tiempos de los siglos. ¿Cómo es eso? Que antes de los tiempos de los siglos. Es decir, antes del comienzo del tiempo. Porque hubo un inicio al tiempo. El tiempo no es eterno. El tiempo no es sin límites. Tuvo un comienzo y tiene un fin. El tiempo. Porque el tiempo existe en este universo físico que Dios ha creado para nosotros. Y vivimos dentro del tiempo, pero Dios está fuera del tiempo. Él ve el pasado, el presente y el futuro, todo a la misma vez. Dice, usted quiere ver, hermano, todo lo que se dice debe ser probado con la Biblia, ¿verdad? Bueno, el mismo Dios dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad. ¿Cuánto alaba a Dios? ¿Sabe qué es eternidad en la Biblia? Eternidad en la Biblia está hablando de una eternidad pasada donde no hay comienzo y una eternidad futura donde no hay fin. Porque es fuera del tiempo. Y él dice, yo habito la altura y la santidad, y él habita la eternidad. Alaba a Dios. Está fuera del reloj, del calendario y del círculo de la luna, del sol. Olvídate, Jehová está fuera de eso. Aleluya. Pero lo lindo de Dios es que está dentro
y fuera. Porque Él lo llena todo, es el asunto. Él llena todas las cosas. Amén. Salmo 139, ¿a dónde huiré de tu espíritu? ¿A dónde me esconderé de tu presencia? Aleluya. Si fuere a los cielos, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí me guiará tu diestra. Gloria al Señor. Dios lo llena todo. ¿Y qué ocurre? Que antes del inicio del tiempo, ya Dios había dado a Jesús como sacrificio por ti y por mí. Santo. Ya Dios había dicho, yo voy a crear un universo físico. Yo voy a crear un planeta. Yo voy a crear una especie diferente llamada humanidad, hombre. Pero el hombre va a fallar. Y desde ahora, antes de crear ese universo, antes de crear la casa donde van a vivir, llamado planeta Tierra, desde ahora, yo les doy gracia en Jesús. Santo. Él irá Derramada. y derramará la sangre para que ellos sean salvos. Cuán grande es el amor de Dios, cuán grande es la misericordia de Dios y cuán grandes son sus misterios. Pero por esto es que no tenemos nada que dar para dar gracias, para ganar el favor de Dios. No se puede comprar con oro, plata ni piedras preciosas, pero con nada que nosotros podamos ofrecer. Lo único que podemos hacer es decir, Señor, tú diste tu vida por mí, yo te entrego mi vida, haz conmigo lo que tú quieras. Por eso cuando tú dijiste que Dios es pasado, presente y futuro, que Él lo sabe todo. Por eso muchísimas veces la gente que anda en el mundo, y muchísimas veces dentro de la gente creyente que dice, no, pero varón no te lo callado, Dios no sabe esto, Dios no está viendo este meneo aquí. Entonces la gente no está consciente de que Él es omnisciente y presente, que Él está viendo todo y lo está escuchando todo. ¿Sabe? Hay casos donde mucha gente está totalmente inconsciente hay gente que ni siquiera cree en Dios, así que olvídese. Pero hay casos de personas que sí ya saben, conocen y ellos creen que en verdad Dios está ahí. Y luego pecan, pero no es porque Dios no los ve, sino que ellos están tan esclavizados, están viciados al pecado. Y por más que dicen no quiero hacerlo, olvídese, son esclavos. Jesús dijo que el que hace y practica el pecado es esclavo del pecado. El esclavo no tiene voluntad propia, pero tiene una voluntad para decidir seguir al Salvador. Y si busca al Salvador, ese Salvador le liberta de esa cadena, de esa atadura, y puede ser libre entonces para obedecer la palabra de Dios. Dios nos ha dado libre. Hermano, si el hombre pudiera por sí mismo someterse a la Biblia, si el hombre tuviera esa autoridad total, Jesús no tiene que venir a salvarnos, porque tenemos poder para someternos o no someternos. Pero ¿qué pasa? Dios va a juzgar la humanidad no solamente por los pecados que ha cometido. El juicio grande, lo que Dios está juzgando en la humanidad es esta decisión importante de si recibimos el sacrificio de la cruz, si recibimos esa ofrenda de la sangre o si rechazamos a Jesús para hacer lo que nos da la gana. Ese es el motivo principal por el cual mucha gente se pierde la salvación. Creemos que este mató 30. No, hay gente que no llega a matar nada, ni nadie, no llega a hacer como esos pecados tan extremos. No, y sin embargo, se pierden la salvación
por rechazar a Jesús, por no valorar esa sangre preciosa, ese sacrificio precioso. Así que en esta noche vamos a dejarlo hasta aquí. El hermano Domingo va a pasar, y mientras el hermano Domingo pasa, el hermano Rubén tiene una